que deben permanecer o guiar una congregación. Pero nosotros debemos entender y revisar lo que dice la palabra de Dios, libre de todo el ruido de la religión y libre de toda la enseñanza de hombres que mucho tiempo nos han querido enseñar, de tradiciones, de costumbres que prevalecen lamentablemente en la vida muchas veces de los cristianos. Hemos estado acostumbrados a hacer las cosas así y de esta manera, y creemos que no hay otra manera de hacer las cosas. Pero sí hay ciertas bases, ciertos fundamentos que deben prevalecer y que debemos tener claro como cristianos si queremos estar enfocados realmente en lo que Cristo quiere que nosotros estemos enfocados, en lo que realmente Cristo quiere que nosotros estemos dirigidos, direccionados. El escritor de Hebreos dijo: puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Y aunque muchas veces encontramos buenos ejemplos de predicación en Nehemías, en David, en Salomón, en Job y en todos esos hombres de la Biblia, ninguno de esos hombres en la Biblia fue perfecto. Pecaron como tú y como yo, tuvieron errores. Y si la única manera por la que podemos encontrarlo en el cielo es porque Cristo, por la gracia que hay en Cristo, porque Cristo no solamente murió por los que vinieron después de su muerte, sino que también murió por los que antes de Él estuvieron. Y todas esas personas pusieron la confianza en el que había de venir. David puso su confianza en aquel que había de venir. Salomón puso su confianza en aquel que había de venir. Job y todas esas personas creyeron esa promesa y por esa promesa son salvos. Y aunque podamos predicar de todos esos hombres, el único hombre perfecto que caminó en la tierra y que murió por ti y por mí se llama Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de la fe, y Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de este cuerpo del cual nosotros hoy formamos parte. Y uno de los principios básicos que yo quiero dejar hoy en claro, y que yo creo que como congregación, es que este lugar no es la iglesia. Este lugar donde estamos no es la iglesia de Jesús, no es la iglesia de Dios. Estas 4 paredes, este lugar a que nosotros venimos, que el Señor le ha dado al pastor el nombre de decir iglesia cristiana siguiendo la verdad en amor. Y aunque tenemos esa costumbre de llamar iglesia y decir vamos a la iglesia, voy a la iglesia, bíblicamente esto no es la iglesia. Nosotros somos una congregación, nosotros somos una comunidad, nosotros somos una familia, nosotros somos en todo caso parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es universal y está en todos lados y en todo lugar. Por una razón, cuando el escritor en Apocalipsis se dirige a la iglesia, él no dice yo le escribo a la iglesia Laodicea o a la iglesia Esmirna. Él dice yo le escribo a la iglesia de Jesucristo que está en Laodicea, y a la iglesia de Jesucristo que está en Esmirna, en Tiatira, en Filadelfia, en Asia, porque son parte de la iglesia que está en un lugar. Cuando Pablo le escribe las cartas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los tesalonicenses, ellos no tienen un nombre como tal, la iglesia, y le ponen un nombre, un rótulo. Ellos son la iglesia de Cristo que está en Roma, la iglesia de Cristo que está en Gálatas, la iglesia de Cristo que está en Tesalónica. Es la misma iglesia, pero geográficamente están en diferentes lugares, en diferentes sitios. Y aunque haya muchos nombres, como el nombre que el Señor le dio al pastor en este rótulo, como el nombre, por ejemplo, de la iglesia, las asambleas de Dios, como el nombre, por ejemplo, de diferentes iglesias, todos los que creen en el nombre de Jesús son partes de un mismo cuerpo y de una misma iglesia, que es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia no es un lugar físico, no es un edificio, sino es un cuerpo hecho por todos aquellos que creen en el nombre de Jesús. En pocas palabras, tú y yo somos la iglesia de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Dios. Por eso en Efesios capítulo 2, en el verso 19 dice que así que ya ustedes no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Dios. Una vez que nosotros conocemos a Cristo, nosotros formamos a ser parte de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo, edificados sobre un fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo.
También dice, Pedro escribe en la primera de Pedro capítulo 2, dice: ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Usted y yo, también dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas, cartas leíbles. No solamente es predicar lo que yo puedo predicar acá, lo que yo puedo hablar con mi boca, sino cuando las personas me ven, mi andar, mi proceder, ¿quién soy yo? Yo predico con lo que yo soy. Yo predico con lo que yo hago, porque somos cartas leíbles. Tal vez nosotros somos la única Biblia que alguien va a leer. Tal vez alguien no quiere ni va a abrir una Biblia, pero tal vez alguien nos conozca a nosotros en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro caser, y diga: me gusta cómo es esa persona. Es una persona íntegra, es una persona, sí, no es perfecta, pero es una persona humilde, amorosa. Y de repente un día, sin saber que es cristiano, ve que está predicando la palabra de Dios, dice: yo no sabía que él predicaba la palabra de Dios. Téngale por seguro que esa persona, que nunca escucharía a nadie, va a escuchar esa palabra por el hecho del testimonio que esa persona da, porque dice: yo quiero escuchar lo que él dice. Porque muchas veces el problema de la gente, si no siempre, no es la palabra de Dios, sino es lo que estamos, lo que tenemos el trabajo de llevar la palabra de Dios. Muchas veces le llevamos a la gente religión, dogmas y doctrina de hombres, reglas que seguir, pero no le presentamos a Jesucristo, y Él es el que tenemos que presentar, a Jesucristo. Por eso dice el escritor de Hebreo: puesto los ojos en Jesús. Es Jesús, es Cristo. El otro, y entonces tenemos ese principio que tenemos que tener claro. Esta no es la iglesia, esta es una parte de la iglesia, una familia, una comunidad, que formamos parte de la iglesia de Cristo, que es universal y que está en todo el mundo, todos los que creen en su nombre. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. El otro principio básico, esencial, que debemos tener siempre en cuenta, es que en este lugar no vive Dios. Este lugar no es la casa de Dios. En este lugar no habita la presencia de Dios. Cuando todos nos vayamos a nuestra casa, el pastor a su casa y yo a mi casa, este lugar queda completamente vacío. Aquí no se mantiene la presencia de Dios habitando. Por algo dice en Hechos capítulo 7: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El Señor no habita en templos, en lugares, en locales hechos por manos de hombres, donde de alguna manera decimos: esa es la casa de Dios, pero realmente la casa de Dios, porque dice en Hechos 17 que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas. El Señor no habita aquí. Primera de Corintios 6:19 dice: o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios. Cuando nos vamos, la presencia de Dios va con nosotros, a donde vayamos y a donde estemos. El que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, el que ha sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo habita y vive en él, vive en ti, vive en mí. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Son dos principios que en nuestra vida y caminar con Cristo debemos tener claro. Formamos parte de la iglesia de Cristo y el Señor ha decidido habitar y vivir en nosotros. Y aunque estamos mal enseñados a decir vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia donde estemos. Si usted está con una persona inconversa, una persona que no cree en Dios, ahí al lado, déjame decirle que la iglesia está ahí con él, porque usted es la iglesia. Si hay una persona que no quiere venir a este lugar y usted quiere que él conozca la presencia de Dios, déjeme decirle que la presencia de Dios está ahí al lado de usted, y usted se la puede mostrar por medio de usted, porque en usted habita el Espíritu Santo de Dios. Cuando venimos a este lugar, no venimos a buscar a un Dios que está encerrado en estas cuatro paredes, sino que venimos a reunirnos todos juntos con el Dios que vive en cada uno de nosotros, junto con el Dios que decidió habitar en cada uno de nosotros. Dejando estas dos prioridades claras, hay una tercera prioridad en nuestra vida como cristianos que tenemos que tener claro para no perder el enfoque de a lo que hemos sido llamados por Dios. Obviamente que primordialmente hemos sido llamados a acercarnos a Jesús, a arrepentirnos, a reconocer que Él es nuestro Señor, a reconocer que somos pecadores, a reconocer que sin el sacrificio de Jesús no podemos ir al cielo, no tenemos manera de ganar la entrada al cielo, por más buenos que seamos, por más Biblia que leamos, por más que oremos, por más que tratemos de hacer buenas acciones, no hay manera de que tú y yo podamos entrar al cielo porque somos pecadores.
Y aunque muchos dicen y se llenan la boca diciendo que a todas esas personas que son bebedores, que son homosexuales, que son idólatras, tú no vas a entrar al reino de los cielos, porque la palabra dice que ni el idólatra, ni el homosexual, ni el ladrón entrarán al reino de los cielos. Pero solamente nombran esas palabras, no nombran lo otro que está en la misma lista. Los mentirosos, los pleitesieros, los envidiosos, todo eso también está en nuestro corazón. Muchas veces tenemos envidia, muchas veces decimos mentira, muchas veces, ¿cuándo nos libramos de eso? Cuando un corazón del hombre está completamente libre de decir mentira, de sentir envidia, de sentir celo. Le digo la verdad, nunca. Entonces nosotros tampoco tenemos entrada al reino de los cielos. Estamos en el mismo paquete. No tenemos entrada al reino de los cielos. El único que nos puede llevar al reino de los cielos se llama Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo, solo reconociendo que somos pecadores, que tenemos errores y que Jesús murió por nosotros, podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, teniendo eso en claro, nuestra prioridad luego de conocer a Jesús y queremos servir a Jesús y queremos ser personas, mujeres y hombres estén listos para toda buena obra, como dice la palabra, que sean aptos para servir en la iglesia de Dios, que el Señor pueda decir: yo cuento con este hijo, yo cuento con esta hija, cuento contigo para extender mi reino. Esa es nuestra prioridad, a donde nosotros tenemos que llevar a la gente. Mi prioridad y tu prioridad, como tercer fundamento básico esencial que debemos tener como hijos de Dios, como parte de la iglesia, es que nuestra prioridad no es que la gente venga a este lugar. Nuestra prioridad no es que este lugar se llene de personas. Esa es una verdad bíblica y real. Esa no es nuestra prioridad. Cuando yo voy a una persona que no conoce de Dios, que tiene circunstancias, que está pasando por necesidades, mi prioridad no debe ser, aunque muchas veces lamentablemente, ir y decirle: ven a la iglesia conmigo, ven al lugar conmigo. Hay mucha gente que no va a venir a la iglesia, que no quiere venir a la iglesia, que no quiere nada que ver con la religión. Y si el Señor decidió y dejó que el Espíritu Santo estuviera en ti, es porque Él quiere que la iglesia vaya a su casa a través de ti, a través de mí. Nuestra prioridad no es llenar una silla, un lugar, y que con el tiempo digamos: no, la iglesia se está llenando. Hay mucha gente, porque hay mucha gente que está en esa silla solamente por compromiso, solamente porque dirán si no voy este domingo, solamente por no faltarle al pastor y que no me empiece a llamar: pastor, ¿por qué no vino? Solamente por cumplir una costumbre, una tradición. Culturalmente ya están acostumbrados a no faltar cada domingo, pero su vida sigue siendo la misma, su vida sigue siendo un desastre, pero no faltan un domingo a la iglesia. Nuestra prioridad no es llenar un templo, no es llenar un local. Nuestra prioridad es llevar a la gente a Jesús, es que la gente conozca a Cristo, es que el Espíritu Santo de Dios pueda entrar en las personas, que pueda vivir y habitar en ese lugar y ellos puedan conocer a Cristo. Entonces, solo entonces Cristo va a hacer la obra en ellos, y solo entonces Cristo les va a decir: vaya, venga, y esa persona va a ir por el motivo correcto, que es porque necesita estar junto con las personas que también buscan y adoran a Dios. Jesucristo lo dejó claro: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En 1 Corintios el apóstol Pablo dice: pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. No quiero, en pocas palabras, no quiero saber más nada, solo quiero saber de Jesucristo. Solo quiero saber de Cristo. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice que en el libro de Juan dice que cuando halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado un Mesías, y le trajo a Jesús. Esa es nuestra actitud que debemos hacer. Cuando encontremos a las personas, lo llevamos a Jesús. Mire, he hallado el hombre del que escribe la escritura. Porque si dejamos y pensamos que la prioridad es llenar el lugar, vamos a perder el enfoque. Y cuando logremos que una persona entre acá, ya nos olvidamos de esa persona y empezamos en quién más podemos llevar a la iglesia. Y cuando esa persona deja de venir: ¿pero por qué no vino? Si estaba viniendo todos los días. Porque que una persona está aquí no quiere decir que espiritualmente su vida realmente se está acercando a Jesús. Muchas personas no vienen a una iglesia, pero están más cerca de Jesús y aman más a Dios que muchos que están sentados en esa silla. Porque muchos no pueden venir a una iglesia por alguna razón, algún trabajo, por alguna cosa, pero en su casa buscan a Dios y aman a Dios.
y hacen lo que Dios dice. Y Jesús dijo: ¿en qué conocerán que son mis discípulos? No dijo: ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que no falten un domingo al templo, en que no falten un domingo a la iglesia. No, él dijo: en que se amen unos a los otros. En eso conocerán que son mis discípulos, en el amor que se dan unos a los otros. Y muchas veces basta solamente que un hermano falte uno o dos domingos para comenzar a juzgarlo y decir: por algo no estará viniendo. Son tres principios básicos. Nosotros somos la iglesia, esta no es la iglesia. El Espíritu de Dios, la presencia de Dios habita en cada uno de nosotros que le reconocemos a Él, que habita en nosotros, no habita en este lugar. Nosotros, tú y yo somos la casa. Este lugar, como lo decía el pastor el domingo pasado, no es el altar de Dios donde está la presencia de Dios. Tú eres el altar de Dios, yo soy el altar de Dios. Y aunque no somos dignos de eso, Cristo nos hace dignos. Y por gracia puede habitar la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y lo tercero, nuestra prioridad no debe ser traer gente aquí. Nuestra prioridad debe ser llevar gente a Cristo, que conozca a Cristo. Ya Cristo dirá dónde tiene que congregarse, si aquí o en cualquier otra iglesia que Él le plazca que vaya. Nuestra prioridad es que la gente conozca a Cristo, que lo conozca y que tenga una relación con Él, que sepa que Cristo está vivo, que sepa que Cristo ya no está colgado en una cruz, sino que Él murió, lo metieron en una tumba, le cerraron muy bien esa tumba para que nadie se robara el cuerpo, pero Él salió, resucitó y Él hoy está en gloria y en poder. Y dice la palabra de Dios que Juan lo vio resplandeciente con vestiduras blancas, que no pudo ver su rostro porque lo iluminaba. Porque nuestro Dios está vivo, porque Cristo está vivo. Entonces, si tenemos todas estas cosas claras, si tenemos estos principios claros, la pregunta siguiente es: entonces, ¿a qué venimos a este lugar? Si sabemos que aquí no habita Dios, que esta no es la casa de Dios, que Dios habita en nosotros, ¿a qué nosotros venimos a este lugar? ¿Para qué nos congregamos y nos reunimos cada domingo o cada día? Esa es la pregunta que debemos hacer, ¿no? ¿Cuál es el propósito de venir? El escritor de Hebreo escribió y dijo que se consideraran los unos y los otros. Dijo: considerémonos unos a otros. Considerémonos. En pocas palabras está diciendo: pensemos los unos en los otros. Pensemos en nuestro hermano, cómo estará, cómo le estará yendo, cómo le estará yendo en el trabajo, cómo le estará yendo con su familia. Mi hermano tal un día dijo que tenía problemas con sus hijos, con su esposa. ¿Cómo le estará yendo? ¿Habrá resuelto ese problema? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es un consejo del apóstol, del escritor de Hebreo a la iglesia. Los está animando a que no dejen de congregarse, a que no dejen de reunirse. ¿Hay un propósito en nosotros venir a este lugar? Sí, hay un propósito. ¿Hay un motivo por venir a este lugar? Sí, hay un motivo. ¿Hay algún beneficio? Sí, hay muchos beneficios. Pero si perdemos el norte correcto de cuál es el propósito y el motivo por qué nos reunimos aquí, solamente estamos practicando es una religión vacía. Solamente estamos practicando es una doctrina de hombre y costumbres y tradiciones de hombre. Porque un domingo nos pudiéramos reunir cualquier día de la semana. Incluso los primeros cristianos, si podían, y creo que en la mayoría de sus casos se reunían todos los días, juntos se reunían. Dice la palabra que tenían todo en común. Vendían todas sus posesiones, vendían todo lo que tenían para tener todo en común. No, que el hermano no tiene esto, que el hermano no tiene aquello. Yo tengo un carro que no uso, yo lo vendo y repartimos y ayudamos, y todos tenían sus cosas en común. Comamos en casa de tal, comamos en casa de aquel. Se mantenían reunidos. Y todos sabemos que cuando nosotros tenemos algo en común y estamos en un mundo lleno donde lamentablemente todo lo que nos rodea nos aleja de Dios, anhelamos estar reunidos con nuestros hermanos en la fe, con aquellos que tienen una misma cosa en común.
Pero si perdemos el enfoque correcto de por qué nos reunimos, practicamos en una religión y vivimos juzgando al hermano y a la hermana que no viene, o vivimos pensando que aquella persona que necesita de Cristo, lo que necesita es que venga aquí. No, lo que necesita es que esa persona conozca a Cristo y gloria a Dios si viene aquí. Que esa persona conozca a Jesús, conozca a Cristo. Cuando venimos aquí nos animamos unos a otros, nos restauramos unos a otros, nos fortalecemos unos a otros, porque obviamente un creyente que se queda solo, aislado del resto, se va debilitando. Cuando tú montas un carbón y cuando tú montas un fuego a carbón y tú sacas uno de esos tizones de carbón encendido y lo apartas, ese tizón se apaga. Pero nada más vuelve a unir y ese tizón vuelve y se enciende. Así es en el fuego del Señor. Y hay muchos que necesitamos, mejor dicho, todos necesitamos estar unidos unos a los otros, animándonos, fortaleciéndonos. En este lugar nos entrenamos también, en este lugar aprendemos también de otros hermanos, del que le toque aquí predicar la palabra, aprendemos cómo el Señor le habla y lo que el Señor le está hablando, porque a unos Dios nos habla una cosa, a otros Dios nos habla otra cosa, y cuando todos nos unimos y nos armamos, entonces el cuerpo de Cristo se va formando, se va edificando, va creciendo. Dice la palabra que Él mismo, que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos. Unos tienen unos dones, otros tienen otros dones, talentos diferentes. Cuando venimos aquí, cada uno de nosotros nos ayudamos, cada uno de nosotros, uno con otro, nos vamos edificando. Y otra de las razones primordial y principal por la que también es muy beneficioso venir aquí es porque todos juntos adoramos a Dios, todos juntos, unánime juntos adoramos a Dios. Y aunque Dios está con nosotros, Dios se manifiesta de cierta manera cuando todos juntos le adoramos, cuando todos juntos en armonía levantamos nuestras manos, tenemos fe juntos. La fe de uno que está un poco apagada se pega de la otra y se aumenta, y unos se animan viendo al otro hermano como adora y otro como alaba al Señor. Entonces hay muchos beneficios de venir a este lugar, de venir a congregarnos, a reunirnos como comunidad, como familia, como parte de la iglesia de Cristo. Pero cuando tenemos el motivo correcto y sabemos por qué venimos y a qué venimos, entonces podemos hacer y tener la prioridad correcta de qué es lo que vamos a trabajar en el hermano, la hermana, en la persona aquella que no conoce aún a Cristo, en la persona aquella que tiene necesidades pero no busca en Dios la necesidad, y entonces le vamos a predicar de Cristo. Y cuando la persona venga aquí, va a venir porque le nace de su corazón. No va a venir solamente su cuerpo a sentarse ahí porque piensa que es un requisito que tiene que cumplir para que Dios la bendiga en su vida, porque muchas veces inconscientemente eso es lo que le enseñamos al pueblo. Creen que por venir aquí cada domingo va a pasar una magia en su casa y todo se va a arreglar. No, si nosotros no establecemos el reino de Dios en nuestras vidas, no dejamos que Dios gobierne nuestra casa, por más que vengamos los domingos a la iglesia, venimos aquí a la iglesia, nos prendemos del fuego y llegamos a la casa y somos otra persona, porque lo que vivimos en la casa no es lo mismo. La idea es que nosotros llevemos la presencia de Dios al lugar donde nosotros estamos, que entendamos que Dios está con nosotros en 24/7, 7 días de la semana, 24 horas al día. Dios está contigo. Una cosa es que no lo escuches, una cosa es que lo tengas ahí apagado porque no hablas con Él, no te comunicas con Él, pero Él está viendo todo lo que tú estás haciendo desde que te levantas, todo tu día a día hasta que te duermes. Él siempre está ahí contigo, viendo, y está hablándote, y está hablando. Lo que pasa es que muchas veces nuestros oídos están tan enfocados en los quehaceres, en el afán del día a día, que perdemos la comunión con el Espíritu Santo, no escuchamos. Pero si tú dejas que el Espíritu de Dios, te conectas con Él, tienes presente eso en la decisión que pareciera para ti más tonta, la más sencilla, el Espíritu Santo está allí direccionándote y diciéndote: por aquí, por allá, haz esto, hazlo así, hazlo de esta manera. Y Él está allí contigo, porque cada cosa es importante para Él y Él te está ayudando en todo. Pero necesitamos entender y tener claro que Cristo, que su Espíritu Santo está en nosotros, y solamente su Espíritu Santo puede transformar nuestra vida. Cuando entendemos eso, no tenemos que estar diciéndole a la persona que viene, preocupándonos a la persona que viene con tantas
con tantas cosas malas que hace, y empezar a decirle, tienes que dejar esto, tienes que hacer esto, tienes que no, porque sabemos que si el Espíritu de Dios está en él, el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado, porque la palabra dice que solamente el Espíritu Santo convence de pecado. Un predicador, un pastor no puede convencer a una persona de pecado realmente. Tal vez por la presión, un predicador, un pastor puede hacer que un joven deje de fumar, que un joven deje de consumir, que un joven deje de hacer lo que hacía antes por un tiempo. Pero si no fue el Espíritu Santo, si no fue puro convencimiento de hombre, con el tiempo, esa persona, mientras que se va enfriando y como su relación no va con Cristo, sino con la religión, tarde o temprano vuelve a lo mismo. Y vuelve y dice, ay no, ese cayó. Es que claro, nunca tuvo una relación con Cristo, nunca tuvo una relación con Jesús, sino que vivió fue una religión. Solamente el Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas y puede convencernos. Y ese fruto permanece para siempre. Solamente Cristo, y nuestro trabajo debe ser llevar a Cristo al corazón del hombre. Que el corazón del hombre, su Señor y su gobernador, sea Jesús. Sea Jesús. Nuestro tesoro no debe estar en cuántas personas podemos meter en un lugar como este. Nuestro tesoro debe estar en cuántas personas podemos hacer que conozcan a Cristo, conozcan a Jesús y conozcan que Él es real y que Él está vivo. Que Él realmente, su Espíritu Santo, habita en cada uno de nosotros. Porque muchas veces tenemos tiempo asistiendo a una congregación, a un culto, a una reunión, pero muchas veces decimos, ¿por qué ya no siento lo que sentía las primeras veces que vine? ¿Por qué ya no es lo mismo? Porque ya uno pierde como ese sentir espiritual que tenía uno cuando comenzó, cuando empezó. Y muchas veces dicen, no, es que ya el pastor no predica igual, o es que ya no es lo mismo. Pero la gente que viene nueva dice, wow, es increíble lo que predicó el pastor, es increíble lo que se sintió en ese culto. Y tú no entiendes, pero tú, porque no es el problema del lugar, sino es el problema de nosotros, de nuestra comunión con Dios, que con el tiempo perdemos esa comunión con Dios, ese acercamiento. Por algo le escribe en Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque perdemos ese primer amor, perdemos esos primeros pasos, esas primeras horas que hacía cuando estábamos enamorados de Dios, cuando por primera vez conocimos a Jesús y nos enamoramos y éramos como niños delante de Dios. Por eso Jesús dice que el reino de los cielos es para los que son como niños. Para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Porque como niños somos inocentes y buscamos a Dios libre de religiosidad, libre de doctrina, sino que buscamos a Dios libre de poner nuestros ojos en los errores de las personas, sino en Jesús, en Jesús. Y entonces muchas veces lo que antes era compromiso, lo que antes era ganas de servir a Dios, comienza a volverse como una carga en nosotros. Muchas veces lo que era una ilusión de cada domingo ir a reunirse, se comienza a convertir en una carga de, ay, este domingo tengo que ir otra vez a la iglesia. Ay, este domingo otra vez a la iglesia. Y entonces estamos allí, sentados en una silla, pero nuestra mente está en otro lugar. Pero nuestro corazón no está presente. Cantamos, alabamos a Dios, decimos gloria a Dios, pero muchas veces nuestro corazón no siente lo que estamos diciendo. Jesús les dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana es, ¿mi corazón está aquí también cada domingo cuando vengo? ¿O solamente estoy presente en cuerpo físico, pero en mente, en alma, en espíritu, mi corazón no está? Jesús, cuando enseñaba acerca del reino de los cielos, muchas veces con esas parábolas que Él decía, Él comparaba y decía, el reino de los cielos es como aquella persona que encontró una tierra, un lugar, un tesoro. Entonces ese hombre volvió y escondió ese tesoro y vendió todo lo que tenía y compró la tierra donde estaba ese tesoro.
porque reconocía el valor que tenía el tesoro. Dijo también, el reino de los cielos es como aquella mujer que pierde una moneda, y esta mujer comienza a limpiar, a barrer, a buscar hasta que encuentra su moneda, y todos se alegran con ella. Y entonces Jesucristo dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si nosotros queremos saber dónde está mi corazón realmente, la pregunta es dónde está mi tesoro. Y el tesoro es qué es lo más importante para mí, cuál es mi prioridad. Como pastores, como líderes, los que me escuchan por las redes, que son pastores, que tienen iglesias a su cargo, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Tu prioridad es que se llene una iglesia de gente para que también se llene el cofre de dinero? ¿O tu prioridad es que la gente realmente conozca a Dios, que realmente conozca a Jesús, que realmente le entregue su corazón a Cristo y que su vida cambie y se transforme? Muchas veces, lamentablemente, nuestra prioridad es que la persona simplemente venga todos los domingos a este lugar, simplemente es que la persona cambie ya su forma de vestir. Muchas veces nuestra prioridad es que esa persona cambie su forma de ser, pero no nos ponemos realmente a ver si su corazón le pertenece a Jesús, si conoce a qué Señor está sirviendo, a qué Cristo está adorando, y que el Espíritu Santo esté en él realmente, que él pueda tener una comunión con Jesús. Jesús caminó en esta tierra como hombre. Cuando Jesús caminó en esta tierra, era hombre, 100% hombre. Dice la palabra que él no vio el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, soltó, dejó toda su deidad, todo su poder, toda su gloria, quedó con el Padre. Él vino como un hombre, como tú, como yo, igual, con debilidades, con dolor. No tenía ningún poder especial para soportar la prueba, sino lo mismo que tú y yo tenemos. Un cuerpo humano con huesos frágiles, con carne, con dolores, con miedos, con circunstancias. Igual que tú, igual que yo. Para poder entendernos a nosotros, Él tuvo que ser como nosotros. Un ser humano igual, con debilidades. Pero Jesús tenía una conexión con su Padre, con el Padre. Y Él nunca pecó. Fue el único hombre que fue perfecto en la tierra y nunca pecó. Por algo el apóstol Juan dice en su carta que si alguno dice que no peca, es mentiroso. Si alguno dice que ya no peca, que ya es perfecto, que ya logró todos los mandamientos de Dios, mentiroso, se está mintiendo a él mismo. Ninguno somos perfectos, ninguno vamos a dejar de pecar. Todos tenemos errores, todos pecamos porque somos humanos. Por eso Cristo murió por nosotros. Si pudiéramos lograr la perfección, Cristo no hubiera tenido que morir por nosotros. Hubiera dicho: esfuércense a ser santos y entren al cielo. Pero como Cristo sabe que no podemos ser perfectos, no podemos ser santos, Él vino a la tierra, vivió como un hombre, como tú y como yo, y no pecó. Fue el único hombre perfecto, murió por nosotros, y ahora tenemos entrada al reino de los cielos. Y ese Jesús del tiempo bíblico, que está escrito aquí en los evangelios, que hizo milagros, que caminó entre nosotros siendo hombre, teniendo carne, murió en la cruz, pero ya no está en la cruz. Lo bajaron de la cruz y lo metieron a una tumba, pero ya no está en esa tumba. Pasaron 3 días, se levantó y resucitó. Su cuerpo fue transformado, y hoy en día Jesús, tienes que tener claro, Jesucristo siempre ha existido. Jesucristo es Dios. Dice la palabra que en el principio la palabra, el verbo, Jesús, estaba con Dios y era Dios, y todas las cosas fueron creadas por Él. Primer capítulo del Evangelio de Juan. Él estaba allí, por medio de Él todo fue creado, y sin Él nada fue creado. Dejó su deidad, su poder y su gloria, vino y caminó como hombre. Jesús era y siempre fue Dios. Caminó como hombre 30 años en la tierra, murió, resucitó, y el Señor le devolvió toda su gloria. Glorifícame, dijo, glorifícame, Señor, como la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, antes de que todo existiera. Y hoy en día Jesús es hombre y es Dios, y es nuestro sumo sacerdote, y es el único que intercede por nosotros día y noche delante del Padre.
Dice la palabra de Dios y está escrito que si no fuera por su misericordia todos hubiéramos sido consumidos ya. Dios hubiera venido y hubiera acabado con este mundo ya, por la maldad que hay en todo el hombre, en todos nosotros. Llámense creyente, no creyente, cristiano, católico, musulmán, todos somos malos. No hay ni uno justo. Solamente Cristo es perfecto, solamente Cristo. Y solamente es el que está a la diestra del Padre intercediendo. Señor, espera un poco más, espera un poco más. No lo destruya, no lo destruya. No acabes con el mundo. Yo los amo, yo morí por ellos, yo morí por sus pecados, Señor. Yo intercedo por ellos día y noche. No hay otro nombre dado a los hombres sobre el que podamos ser salvos, sino Jesús, Cristo. Cristo murió, Él murió, pero resucitó y está vivo, y Él está con cuerpo resplandeciente sentado a la derecha del Padre. Tiene toda gloria, toda potestad, toda autoridad le es dada en los cielos, en la tierra, y gobierna, y es nuestro Señor. Tiene todo poder. Nuestro Señor está vivo. Nuestro Señor puede hablar directamente con cada uno de nosotros en nuestra casa. Aquel que quiera leer la palabra, que quiera leer la Biblia y diga: no, yo soy una persona muy inteligente, muy sabio, yo leo la palabra y creo que la voy a entender. Y aquel que quiera leer la palabra en su propia sabiduría, dice la palabra, y Jesús dijo: gracias, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las entregaste a aquellos que son como niños. Aquellos que dicen: no, es que yo no entiendo la palabra de Dios, léala y el Espíritu Santo lo ayuda y comienza a entender. Pero aquellos que se creen sabios en su propia opinión, aquellos que se creen sabios en su propia sabiduría, cuando leen esta Biblia, terminan peor que lo que estaban antes. Porque dice la palabra que la letra mata, solo el Espíritu vivifica. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos a nosotros. Y lo más importante no es tener un lugar donde reunirnos. Lo más importante es que en ese lugar la gente entienda que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y que aquellos que aún no han recibido a Cristo, aquellos que aún tal vez todavía no conocen de Jesús, no han hecho a Jesús como su Señor, aún el Espíritu Santo está obrando. La palabra de Dios tiene un principio hermoso, un principio clave al comienzo de la palabra. En el libro de Génesis dice que en el principio, leámoslo textualmente de la Biblia. En el capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí nos está describiendo una tierra completamente desordenada y completamente vacía. Él nos está escribiendo una tierra donde las tinieblas, la oscuridad, la maldad cubría la faz de la tierra. Pero lo más poderoso de este verso, y que encierra todo lo que el Señor hace en nosotros, es que y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No importa la oscuridad que haya en la vida de las personas, el Espíritu de Dios siempre está allí moviéndose en las casas, en la familia. Cada uno de nosotros, después que venimos a Cristo y conocemos del Señor y del Espíritu Santo, reconocemos esos días donde ni conocíamos a Dios, donde el Espíritu Santo obró en nuestras vidas. Reconocemos momentos donde diríamos: hoy yo tendría que estar muerto, hoy yo tendría que, ese día yo me iba a quitar la vida, ese día iba a hacer esto, pero no sé qué, no me lo permitió. Pero hoy usted sabe que ese fue el Espíritu Santo que siempre se estuvo moviendo sobre la faz de su vida, sobre su casa, sobre usted, que siempre estuvo cuidándole. Y el Espíritu Santo siempre está con nosotros por Cristo, por la misericordia de Él. Cuando le conocemos, entonces ahora Él viene a habitar en nosotros. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, entonces Él viene a morar en nosotros y vive con nosotros. Entonces solamente cuando tenemos estos conocimientos y tenemos eso claro, solamente entonces no venimos por cumplir, sino venimos porque realmente hay una convicción, algo que nos hace decir: yo voy a ese lugar, yo me voy a reunir con mis hermanos, yo quiero servir en ese lugar, yo quiero ser productivo en ese lugar. Y aunque yo soy una de las personas que lucho mucho, peleo mucho y no me gusta para nada que usen la palabra de Dios para manipular a la gente a dar dinero, que usen la palabra de Dios y la transgiversen para tratar de convencer a la gente y tengan miedo y den más dinero allí. Pero sabemos y entendemos que si nos encanta y nos gusta un lugar como este, si nos bendice un lugar como este, donde vendimos y escuchamos palabras y nos reunimos y adoramos a Dios y hemos sido bendecidos, un lugar como este se mantiene, ¿cierto?
Se tiene que pagar un arriendo, se tiene que pagar arriendo. Obviamente que tenemos que... ¿Quién va a ayudar a eso sino la gente que está aquí, que forma parte de esta familia, que forma parte de esa comunidad? Y yo cuando yo me he tocado una palabra de ofrenda, de hablar, yo siempre uso el verso que dice que nadie dé por obligación, sino que no dé ni por obligación, ni con tristeza, ni por necesidad, sino que dé tal y como propuso en su corazón. Que lo que esa persona haya propuesto ya en su corazón, voy a llevar esto y voy a ofrendar. Que no venga ningún predicador aquí a querer manipularlo, a que dé más de no, lo que usted propuso en su corazón. No deje que lo manipule el predicador con la palabra, no, del billete más grande, no, deje que usted... Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces no proponemos nada en nuestro corazón. Nos encanta la palabra porque dice el que propuso en su corazón, pero muchas veces no proponemos nada. Pasamos toda la semana y cuando aquí el pastor dice, bueno, voy a dar las ofrendas, es que nos acordamos y nos metemos la mano en el bolsillo a ver si tenemos un billete, algo que da. Muchas veces no tenemos nada porque no propusimos nada, porque no preparamos nada, porque muchas veces venimos solamente por los beneficios. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestro corazón no está en el lugar. No nos sentimos parte de esta familia, no nos sentimos que esta familia nos ha bendecido. Y no decimos, no, yo voy a llevar algo porque Dios me ha bendecido en ese lugar y yo quiero ser útil también en ese lugar. De lo que Dios me dio, yo también quiero dar. Y Pedro, cuando caminaba, dice la palabra de Dios que un hombre se le acercó y le pidió dinero y dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Si no tienes oro ni plata, da de lo que tengas, da de tu tiempo, da de tu talento, da de tus dones. Señor, pastor, ¿qué puedo ayudarle? Me ofrezco, ¿qué necesita? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer? No todo es dinero y no todo es plata. Nosotros también podemos dar ideas. Vamos a hacer esto, hagamos una venta, hagamos algo, completemos ese dinero del arriendo. Porque esta familia, yo personalmente, Jesús Pérez, no me acerqué aquí. Yo no conocí al del Señor Jesucristo en esta congregación. Yo llegué a esta congregación, ya yo conocía al Señor Jesucristo desde mi juventud, desde los 17 años. Llegué aquí a este país, a Colombia, desde Venezuela, y le dije al Señor, yo me quiero congregar en un lugar, quiero congregarme en una iglesia, pero yo no me quiero congregar en una iglesia porque la silla sea cómoda, porque sea bonito, porque el predicador hable bonito, porque repartan comida, porque den algo. Yo quiero congregarme en una iglesia porque tú me dices, yo quiero que estés allí porque vas a aportar allí tu talento, porque vas a ser útil, porque te voy a usar, porque vas a formar parte de esa familia. Y cuando Dios me trajo por primera vez a congregarme donde el pastor Mario, yo sentí, este es el lugar. Mi esposo y yo sentimos, este es el lugar donde estamos. Y desde ese momento es como si fuera mi familia. Desde ese momento no solamente mi cuerpo está ahí, sino mi corazón está ahí. Y cuando nosotros reconocemos realmente que fue Dios que nos puso en ese lugar, amamos ese lugar como si fuera de nosotros, como si fuéramos parte de esa familia, nos dolemos con Él. Como dice la palabra, cada cuerpo, cada parte de su cuerpo se duele, porque si te duele el dedo, la cabeza dice me duele el dedo y el pie, y todo tu cuerpo también se duele. Pero el único que puede traer en nuestro corazón sentido de pertenencia ante una obra que está bendiciendo a muchas personas es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede tocar nuestro corazón y decir, esa es tu familia y te pertenece, tú perteneces allí. Solo el Espíritu de Dios puede decir, solo el Espíritu Santo. Y nosotros en esta mañana le decimos, Señor, y le preguntamos, ¿dónde está mi corazón? Mi corazón pertenece aquí. Y no es que yo quiero manipularte y decirte, no, tú formas parte de aquí. No, Dios es el que sabe. Porque yo mismo, una vez, nosotros, mi esposa y yo, apenas mi niña la más grande estaba bien pequeñita, recién nacida, subíamos todos los miércoles un cerro a una familia a predicar la palabra de Dios. Allí hacíamos un grupo, predicábamos la palabra de Dios. Y en ese tiempo no entendía todavía bien ese principio, y mi afán era que fueran a la iglesia, porque el pastor decía, pero esa familia nunca viene a la iglesia. Todos los días vamos y reciben la palabra, pero es que nunca vienen a la iglesia. Tienen que venir a la iglesia. Ese es el fruto, se muestra cuando vienen a la iglesia. Hasta que un día fueron a la iglesia. Pero luego un día de tanto tiempo me dijeron, ¿sabes? Nos invitaron a otra iglesia. Y sentimos que Dios nos puso en ese lugar. Yo me puse molesto. Yo digo, ¿cómo puede ser que yo predicando, subiendo, y ahora se van a ir a otra iglesia? Pero no entendía lo que el Señor dijo.
Nosotros solo somos sembradores, el que sembramos la semilla y lanzamos la semilla. El que da el crecimiento es Dios. El que da, el que riega, el que da el crecimiento de esa planta es el Señor. Él pone a cada uno donde tiene que estar. Y aunque yo seguí en esa iglesia porque Dios quería que siguiera en ese lugar, esa iglesia lamentablemente se desintegró, se deshizo, se cerró. Y la iglesia donde están esas personas, a las que nosotros en ese tiempo aún se mantiene, aún sigue, y ellos son pieza clave y fundamental en la alabanza, en el servicio, en la predicación. Siempre los veo por las redes sociales y están allí sirviendo y están allí dando fruto real de lo que el Espíritu Santo hizo, porque solamente el Espíritu Santo sabe a quién. Por eso dice la palabra, y Él fue agregando a cada uno a la iglesia a los que harían de hacer salvo. Él es el que va agregando a quién. Lo importante no es que se llene este lugar, no es la cantidad, sino la calidad de las personas que Dios va agregando, que Dios va poniendo, y Él va diciendo y va poniendo ese sentido de pertenencia en la persona y diciendo: esta es tu familia, esta es tu obra. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Por eso nuestra primordial acción, nuestra misión primordial, nuestro enfoque debe ser llevar a la gente a Cristo, a Jesús. Y en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. El mismo David escribió y te dijo: Señor, examíname y ve si en mí hay algo de maldad. Y hoy te decimos: examina nuestros corazones, Señor. Examina lo que está pasando en nuestro corazón, Señor. Estamos aquí solamente físicamente, o también nuestro corazón está en este lugar. Formamos parte de esta obra, de esta familia. Que seas tú trayendo el convencimiento, Dios, y que seas tú trayendo a cada uno de nosotros, Padre, el sentido de pertenencia. Que nuestros corazones puedan estar presentes, no solamente ocupando una silla, no solamente asistiendo, sino que nuestro corazón esté rendido delante de ti, Señor. Porque la ausencia más peligrosa que hay no es faltar un domingo a un culto, no es faltar un domingo a una reunión, a un servicio, a una escuela dominical. La ausencia más peligrosa es estar todos los domingos, pero que nuestro corazón siempre esté ausente, lejos de Dios. Que nuestro corazón esté siempre fuera del propósito. Preguntémosle en esta mañana al Señor: ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón, Espíritu Santo? ¿Mi corazón te pertenece a ti? ¿O le pertenece a una religión, a una doctrina? Espíritu Santo, sopla en esta hora. Ministra cada corazón. Escudriña cada corazón. Espíritu de Dios, tú conoces lo más profundo en cada corazón. Solamente tú sacas lo más profundo, lo oculto, lo que ni aún nosotros conocemos. En este corazón muéstranos, Dios, qué hay en nuestro corazón. Ministra nuestro corazón, Señor. Formamos parte de esta familia. ¿Qué significa esta congregación, esta comunidad, esta familia para nosotros? ¿Qué nos proponemos en nuestro corazón cada semana? O solamente cada domingo nos acordamos de venir, pero en el resto de la semana nuestro corazón no piensa, no siente cómo estará el pastor, la pastora, cómo estará haciendo el pastor para pagar el arriendo, qué le tocará hacer, cómo resuelve. Me encanta ir los domingos a ese lugar, pero ¿qué estoy aportando yo en una familia en la que me ha bendecido Dios por medio de ella y en la que Dios me ha llamado a formar parte? A veces, muchas veces asistimos a iglesias grandes, llenas de gente,
Y decimos, no, yo asisto a esta iglesia. Esa iglesia tiene mucha gente. Pero, ¿qué vale ser uno más del montón? Uno más que asiste. Yo prefiero estar en una iglesia pequeña donde yo esté activamente diciéndole, Señor, estoy aquí, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por levantar? Que me tomen en cuenta porque somos pocos y estamos allí y decimos, Señor, soy útil en tu reino. Señor, mi corazón está en este lugar. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Porque el reino de los cielos necesita corazones dispuestos, no corazones perfectos, corazones dispuestos a aportar, a hacer una mano derecha, a que cuando el pastor tiene una necesidad como líder de esta familia, que Dios lo ha puesto a fundar esta familia, esta comunidad, y necesita llamar a un hermano, no solamente tenga 2, 3 en la lista o los mismos de siempre, sino que tenga una lista llena de personas a quien puedan acudir. Porque reconocemos que esto no es de Él, sino que es de Dios, del Espíritu Santo. Porque Él, el Espíritu Santo, es nuestro pastor. Jesús es nuestro pastor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú has utilizado esta familia, esta comunidad para bendecir nuestras vidas, Señor. Y si hemos llegado a este lugar y hemos encontrado un tesoro, tengamos la actitud de esa mujer que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese lugar. Vengamos y tomemos este lugar como que si fuera nuestro, esta familia, sea que esté aquí en este sector, en cualquier sector, y digamos, aquí encontré un tesoro y mi corazón quiero que esté allí. Porque los tesoros no se hacen en la tierra, donde se dañan, donde roban, donde hurtan, sino en los cielos. Todo lo que nosotros atesoremos para el reino de los cielos, todo lo que pongamos en el reino de los cielos, no se perderá jamás. Y donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Nos vamos a nuestra casa, nos vamos a nuestros hogares, pero sabemos que el Espíritu de Dios va con nosotros a todo lugar donde vamos, porque Dios está vivo, porque Cristo está vivo, porque Él es nuestro pastor y Él está con cada uno de nosotros. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios en esta mañana.